Y ahora nosotros nos vamos a exteriores. Vamos a exteriores. Dale, porque está Paco en tribunales. Uno de los temas de los cuales habíamos hablado en la apertura del programa tiene que ver con este nuevo perfil del gobierno de plantearse el tema de la inseguridad como una pata fundamental en el inicio del año. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el uso de las armas Taser, o bajar la imputabilidad a los menores. Entonces, por eso el contacto es ahora con el juez de menores Varela Yauna. Ahí está Paco para conversar y entrar en detalles sobre este proyecto de reforma penal juvenil. Adelante, Paco. Así es, Paula, como bien decías vos, igual que Javier, estamos aquí en el Palacio de Tribunales con el juez de menores, juez de niñez, violencia familiar y niñez penal, hablando de lo que significa este proyecto que vuelve a impulsar el gobierno nacional. Bueno, le agradecemos esta posibilidad de dialogar y que nos ponga en contexto, en principio, ¿de qué se trata este proyecto que trata de refundar, de refuncionalizar, por así decirlo, el gobierno nacional? Bueno, el proyecto en realidad consiste, como ya hubo varios durante todos estos últimos años, en cuanto hace hincapié fundamentalmente en la baja de la edad de la imputabilidad, es decir, que los menores puedan ser sometidos a proceso penal ahora a partir de los 15 años de edad cumplidos, mientras que la ley vigente, que cabe acotar, es un decreto ley del año 1980, la ley 22.278, reformada por la 22.803, es decir, de plena época de la dictadura militar, que es lo que tenemos vigente actualmente, que prescribe la punibilidad, es decir, que un menor pueda ser sometido a un proceso penal a partir de los 16 años. El nudo de la cuestión en este proyecto sería reducir la edad a los 15, pero aparentemente se contemplaría la posibilidad, que es lo que sería debatido, de un proyecto integral de reforma del sistema penal juvenil, que eso es lo que creo que, más allá de hablar de la baja de edad o no, no es el kit de la cuestión, y creo que signifique algo tan trascendente, porque podemos encontrarnos que el día de mañana digamos que no, que ya hay que bajarlo a los 13 o a los 12 de acuerdo a las circunstancias que ocurran en el momento. O sea, yo temo que estas cuestiones a veces son reacciones espasmódicas ante circunstancias que se viven, que tienen a veces también lamentablemente un condimento político, sin dejar de lado que es necesaria una reforma del sistema penal juvenil, una reforma integral del sistema penal juvenil, pero fundamentalmente no como se lo presenta, porque se lo está presentando como una cuestión en el marco de la seguridad. Prácticamente todos los funcionarios que se expresan sobre este tema son funcionarios del área de seguridad, y pareciera que mágicamente, por disminuir la edad de la punibilidad, se va a mejorar la seguridad de los ciudadanos, cosa que no es así. Yo creo que la seguridad realmente se va a mejorar en el tiempo a partir de que los recursos sean destinados a la salud, a la educación, que las políticas públicas necesarias para llegar a evitar que haya niños en situación de extrema vulnerabilidad y, como consecuencia de ello, inicien un camino delictivo. Sin perjuicio de ello, es muy bueno debatir un proyecto penal juvenil integral, pero que contemple fundamentalmente y no deje de lado lo que marca nuestra Constitución, que tiene incorporados los tratados internacionales, fundamentalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, que apunta a que todo régimen penal juvenil busca fundamentalmente la reinserción, el tratamiento, la resocialización. O sea, siempre tenemos que hablar sobre políticas públicas tendientes a la prevención. Lamentablemente, siempre conversamos a partir de hechos consumados, donde lamentablemente tenemos una víctima, y lo que tenemos que procurar es evitar que ocurran hechos, que haya niños, no solo los de condición humilde, que fundamentalmente sí, sin lugar a dudas, son los que están en mayor situación de vulnerabilidad, pero hoy tenemos flagelos como la droga y demás que atraviesan todas las clases sociales y colocan a menores de edad en situación de vulnerabilidad, y por eso con proclividad a cometer hechos delictivos. Sin lugar a dudas, yo insisto, hay que trabajar con los recursos necesarios para que sean destinados a políticas públicas de salud, de educación, de prevención. Bienvenido sea que se trate esto, pero creo que es equivocado el enfoque desde
una cuestión exclusivamente para disminuir la seguridad de los ciudadanos, porque en realidad los delitos cometidos por menores representan solo entre el 6 y el 7% del total del espectro de delitos. Sí está bueno de decir, che, vamos a tener recursos y vamos a poder trabajar a partir de la primer acto de inconducta, el primer delito cometido por un menor de edad que pueda ser tratado o abordado inmediatamente con las políticas de fortalecimiento familiar, etcétera, etcétera. También hay que distinguir la realidad que nosotros recibimos, que nosotros en realidad desde el interior consumimos todo lo que es periodismo u opiniones que vienen desde la capital federal, desde Buenos Aires, cuando en realidad nosotros también tenemos circunstancias totalmente diferentes e incluso leyes diferentes. O sea, si bien esta ley, esto que se pone en consideración para su modificación o este proyecto, es la ley nacional, la ley de fondo, el régimen penal de la minoridad, que abarca todo el país, nosotros en Córdoba tenemos un procedimiento especial, o sea, una ley de procedimiento que está en consonancia con lo que es la Convención sobre los Derechos del Niño, que me refería recién, con un tratamiento especializado también para menores no punibles. O sea, que esto no quiere decir, porque a veces no se informa del todo bien, no quiere decir que con aquel menor no punible no se haga nada, sino que existen organismos administrativos y demás que hacen un seguimiento y un fortalecimiento de aquel chico pero también con esa necesidad, al igual de lo que me refería recién, también en el orden provincial o en el orden municipal, de que se tomen las decisiones políticas necesarias, si bien estamos en una situación de avanzada con respecto a lo que ocurre en la capital y en el Gran Buenos Aires, pero con la necesidad imperiosa de que haya cada vez más recursos para poder trabajar en la prevención, en la salud, en la educación, en el fortalecimiento familiar y con profesionales, con equipos interdisciplinarios que hagan un seguimiento permanente de estos casos y así evitar y prevenir que ocurran hechos más graves. Un dato no menor que daba recién es que es entre el 6 y el 7% de que los menores delinquen y que cometen estos delitos para ser punibles. ¿Esto también pasa en Río Cuarto? Exactamente, sí. El índice no supera el 7%, el índice de delitos cometidos por menores de edad. O sea que el grueso de los delitos, hay una franja etaria que va entre los 18 y 25 años que componen la mayoría de la población penal. Lo cual no quiere decir que sí es importante destacar, es que si bien menores de 18 años solo representan el 6 o el 7% del total de delitos, muchos de esos chicos al no tener, vuelvo a repetir, la dedicación exclusiva de las políticas públicas para atacar desde un primer momento estas circunstancias y poder, vuelvo a repetir, fortalecer familiarmente con la educación, con la salud y demás, y de esa manera evitar que el chico tome el camino del delito, sí es cierto que muchos o la inmensa mayoría de la población penal de adultos han sido delincuentes juveniles o han cometido delitos como menores de edad. Vamos a colocarle el auricular al doctor, así Paula y Javier ya lo escucha y pueden consultarle acerca de esto, bueno, que se está tratando y que va a establecerse en las sesiones extraordinarias. José Javier Albarracín, te saludo, el gusto de siempre. Dos preguntitas sí, hola, que Javier, tienen que ver mucho con lo gusto, mismo. encantado, Javier. Igualmente. ¿Qué rol juegan las adicciones? Recién lo decía. Y después sí, ¿hay centros idóneos de recuperación de aquellos menores que están inmiscuidos en este flagelo que es la droga y demás? Sí, eso es como yo les decía recién, ¿no? Es una deuda grande de parte del Estado, no solo en materia de adicciones, que eso es cierto, o sea, las adicciones son un flagelo tremendo, tal es así que nosotros en los primeros abordajes interdisciplinarios que se llevan a cabo de chicos, de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, cualquier hecho con alguna dosis inusitada de violencia que muchas veces resulta incomprensible, te diría que casi en el 100%, ese primer abordaje interdisciplinario da como resultado que hay una patología adictiva. Entonces, por eso hablaba yo fundamentalmente de la prevención, porque a diario nos encontramos con mamás desesperadas, con chicos de muy corta edad, con esta problemática y con una carencia fundamental en cuanto, si bien se ha avanzado en estos últimos años y demás, vuelvo a repetir, a nivel provincial en cuanto a convenios con algunas comunidades terapéuticas privadas y demás, pero sin lugar a dudas,
hay que fortalecer ese sistema de la atención, o sea, considerar esto yo creo que es necesaria una declaración o una cuestión de declararlo como una política de salud primaria, fundamental e indispensable, el abordaje y el ataque del tema droga desde lo que es salud, ¿cierto? O sea, más allá de la parte específicamente represiva, de que se creó el fuero antinarcotráfico también por el narcomenudeo también acá a nivel provincial. Sabemos todos que la competencia en materia de droga, de los hechos delictivos graves, es federal. Acá hubo una reforma hace un tiempo que todo lo que es narcomenudeo también le corresponde a la justicia provincial. Eso es importante, pero creo que lo más importante es fortalecer y que haya tantas mamás o familias desesperadas con chicos de muy corta edad que puedan recibir una atención. Lo mismo también pasa para aquellos chicos que ya han cometido delitos y necesitan una asistencia, un tratamiento, porque no nos olvidemos que el proceso penal de menores, así se baje la edad de la imputabilidad y sean sometidos a proceso penal, en su esencia es un proceso tutelar, es un proceso correctivo, que es eventualmente sancionatorio. O sea, al cumplir los 18 años, el juez tiene la facultad o la decisión de imponer una sanción solo en aquellos casos que resulte estrictamente necesario, ¿cierto? Paula te saluda, buen día, y quería preguntarte con respecto a algo que vos mencionaste recién, la diferencia de la ley provincial y esta reforma en la ley nacional, que habla, por ejemplo, en este proyecto que trascendió, que va a ser presentado en el Congreso, de sanciones socioeducativas, que son, por ejemplo, el asesoramiento, orientación, supervisión de un equipo interdisciplinario, asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, capacitación laboral, recreativos, de salud con tratamiento psicológico y médico. Esto que está previsto en la modificación a nivel nacional, ¿existe en la ley provincial de la que estabas hablando recién, José, sí, o no? O sea, quiero aclarar que eso, todo esto, o sea, yo me refería al enfoque que se le da a veces mediáticamente, como se presenta la cuestión o la modificación del proyecto a nivel nacional como una cuestión pareciera para garantizar seguridad a los ciudadanos, y que es muy importante, y el Estado es algo trascendente que tiene que garantizar, pero y es muy importante que este proyecto sea integral y contemple todos estos aspectos que vos refieres, con los que uno está totalmente de acuerdo. O sea, lo que se modifica es el régimen penal nacional, de fondo. Es como si modificáramos un artículo del Código Penal. Tiene vigencia para todo el país. Lo que nosotros tenemos específicamente en Córdoba es una ley de procedimiento acorde a la ley, o sea, que va en consonancia con la ley nacional en cuanto a que hoy por hoy la punibilidad, o sea, menores sometidos a proceso penal, es a partir de los 16 años de edad cumplidos. Pero sí contempla este procedimiento especial, tanto para los menores imputables como para los menores inimputables, todo un sistema de asistencia, de tratamiento, de fortalecimiento y demás que en realidad están muy bien, la ley es muy buena en eso, está en consonancia, vuelvo a repetir, con las convenciones internacionales que tienen jerarquía constitucional, pero reitero que también acá nos falta el destino de los recursos necesarios para fortalecer esas políticas públicas que están tan bien expresadas y contenidas en la ley, que es lo que espero que a nivel nacional no nos quedemos solamente con la sanción o la modificación de una ley y después no se dispongan de los recursos económicos, técnicos, humanos, profesionales que son necesarios para este camino de la prevención, que yo creo que es el único que conduce en definitiva también a garantizar una mayor seguridad a toda la población, ¿no? La última decíamos si te liberamos. ¿Esto es una iniciativa electoralista según tu visión o no? Mira, estoy muy lejos yo del ámbito de la política para brindar una opinión al respecto, pero sí, sin lugar a dudas, por allí hace un poco de ruido de decir que se presente en un año electoral o que se insiste, y vuelvo a decir porque lo veo desde la óptica, sin perjuicio de haber escuchado opiniones muy válidas y que el contenido de un nuevo régimen penal juvenil todo el mundo esté de acuerdo, pero vuelvo a repetir, él se lo presenta como que está el tema de seguridad, que sin lugar a dudas es trascendente, es importante, afecta a todos y todo el mundo se siente conmovido y quiere soluciones en eso, pero
veo que la forma de presentación, o sea, como decía al comienzo, son todos funcionarios del área de seguridad los que opinan o hablan sobre esto, y he escuchado muy pocas opiniones de gente que vaya desde dirigentes barriales, desde ex funcionarios, asesores de niñez o jueces de niñez, que opinen realmente sobre la realidad y cómo es. Por ejemplo, esta estadística que yo refería, que no supera el 7% los delitos cometidos por menores, sin perjuicio de que es un tema que bienvenido sea y que hay que abordarlo integralmente. Ahora, sí, por allí hace un poquito de ruido y yo, bueno, ya no pertenezco al espectro ni al campo político como para ya opinar muy contundentemente con respecto a eso. Bueno, agradecemos la deferencia, la atención para con Puntal AM, juez José Varela Llauna, muchas gracias. No, al contrario, un saludo grande a todos. Muy bien, gracias Paco también. Volvemos a estudios entonces. Tema candente, ¿no? Por donde se lo mire, por esta óptica electoralista en un año tan particular. De hecho, portadas de algunos diarios de hoy tienen que ver con eso, como entre comillas una suerte de estrategia o casi que para la tribuna algún título rutilante, y bien lo decía el señor juez de menores. No implica que la baja de la edad de imputabilidad signifique que muchas veces el delito baje, ni mucho menos. Hay cuestiones mucho más de fondo, el tema de las adicciones y demás. Contundente. 6 o 7 solamente. Exactamente, es como 6 o 7%. Y bueno, planteado de esta manera el arranque del año por parte del gobierno, hablando de la seguridad y la baja de imputabilidad, entre otras cuestiones, como mencionábamos, la utilización de las pistolas y otras cosas.